Gracias por su asistencia, señores ciudadanos del área metropolitana. En la charla del día de hoy vamos a hablar sobre el voto en blanco. Pero antes de comenzar a hablar sobre el voto en blanco, recordemos que dentro de nuestra cátedra sobre educación para la democracia, hemos venido haciendo énfasis en la importancia de los bienes públicos o bienes sociales. Recordemos que cuando usted está eligiendo, cuando usted está votando por un candidato, usted está marcando el futuro del municipio, del departamento o de la nación. De ahí la importancia del voto. Porque recuerden que el demandante dentro de un mercado del voto es la comunidad. Entonces, si es la comunidad, cuando estamos eligiendo, estamos marcando el futuro, estamos decidiendo el futuro de nuestras regiones, de nuestras localidades. Vamos a suponer de que usted va a elegir para el municipio de Bello el alcalde. Si usted va a elegir para el municipio de Bello, entonces la importancia o la responsabilidad suya como ciudadana o como ciudadano es elegir el mejor programa de gobierno. En un mercado del voto, la condición de elección es la comunidad, no el bien privado. No es lo mismo comprarse un helado que votar. Cuando usted se compra un helado, está satisfaciendo una necesidad privada. Pero cuando usted está eligiendo, cuando usted está votando para un alcalde, está tomando decisión social. Entonces ahí es donde está la importancia. Allí, mientras cuando usted elige socialmente, usted va a elegir lo mejor para la comunidad, no el bien suyo, no el bien personal, sino el bien de una comunidad. De allí que en la fábula que escribe el novelista portugués José de Sousa Saramago, escribe un texto muy hermoso llamado Ensayo sobre la lucidez. En esta fábula, el novelista reflexiona en las razones del por qué votamos. Dice, cuando muchas veces ninguno de los candidatos atiende efectivamente las necesidades sociales y económicas de la población. En esta fábula nos invita a ser críticos de nosotros mismos, el hurgar en nuestra propia ignorancia de ciudadanos. A partir de allí vamos a intentar realizar un modelo para mostrar la importancia del voto en blanco. Observemos lo que aparece en esta diapositiva sobre la importancia o el significado del voto en blanco. Decimos que el voto en blanco significa el ejercicio ciudadano de una ética de la responsabilidad. Se afirma que el voto en blanco es el acto solidario a través del cual ciudadanos de una región se unen en un mismo sentir para rechazar, por ejemplo, la baja calidad de programas de gobierno o la pobreza de los valores morales y éticos de los candidatos. Cuando esos candidatos no llenan nuestras expectativas, cuando la gente está inconforme porque esos candidatos no plantean progreso realmente para la región, y si suponemos que estamos hablando del municipio de Bello, uno de los municipios dentro del área metropolitana que ha tenido una cultura política y una responsabilidad ciudadana muy alta. De hecho, en anteriores elecciones, en la anterior elección, el municipio de Bello ganó el voto en blanco. Y ese fue el primer municipio en Colombia
que nos dio esa enseñanza de responsabilidad ciudadana en el área metropolitana. Entonces, vamos a suponer de que en estas próximas comicios, en el municipio de Bello, se presentan 5 candidatos. De esos 5 candidatos, ninguno de ellos realmente llena nuestras expectativas. Realmente vemos que sus programas de gobierno no hablan bien del futuro del municipio. Ante ello, los bellanitas deciden votar en blanco. ¿Qué significa votar en blanco? Significa un acto responsable. Una cosa es votar en blanco y otra muy distinta es anular el voto. Miremos, la Carta Magna colombiana, la Constitución, nos lo afirma en los artículos 103 al 106 y de los artículos 258 a los artículos 263, donde la Carta Magna afirma: el voto en blanco, nos dice, es una forma de participación electoral, es una posición política válida en la cual los ciudadanos pueden mostrar su inconformismo frente a los candidatos. Esa es una primera gran condición. El voto en blanco allí pasa a ser una muestra de cultura, de responsabilidad ciudadana, democrática. Nos dice a su vez la Carta Magna: cuando el voto en blanco constituye mayoría del total de los votos válidos, entonces las elecciones políticas deberán repetirse. Tercera condición, nos va a decir la Constitución colombiana: el voto en blanco, miren, y aquí sí por favor miren lo que está haciendo, y lo puse con negrilla, el voto en blanco no favorece al candidato vencedor, no lo favorece. Es decir, ese voto en blanco, como lo dice allí la Constitución, es un voto en blanco que está mostrando la insatisfacción, pero no es para que ningún candidato se lo arrogue como promotor y que quiera sacar partido de hecho. No. En ese sentido, la Constitución es bastante estricta. Bueno, otro, y nos lo dice también la Constitución política: el voto nulo o voto inválido no es tomado en cuenta para el conteo de votos. Es decir, el voto nulo es un voto perdido, totalmente perdido, no sumó, hágase de cuenta que no hizo nada. Entonces, cuando usted está insatisfecho, no anule el voto, no ponga una X en todo el tarjetón, no haga eso. Cuando usted, señor votante del área metropolitana del Valle de Aburrá, cuando usted está insatisfecho, marque en la casilla donde dice voto en blanco. Eso es todo lo que tiene que hacer. Allí en la casillita usted marcó voto en blanco. De esa manera su voto cuenta, su voto suma como voto válido. Es decir, es tomado en cuenta. Repite la Constitución política en el último ítem de esta diapositiva: el voto en blanco constituye una manera elocuente y democrática de censura a los candidatos y a las organizaciones políticas que los apoyan, porque todo candidato va acompañado o está avalado por un partido político, por alguien importante dentro de esa comunidad. Recuerden, señores, que en los procesos electorales generalmente todos los candidatos buscan el apoyo del partido político que los apoye, porque ese partido político se va a encargar de mercadearlo, de reunir toda la gente que es simpatizante de ese partido para que apoyen al candidato oficial. Es una forma más o menos, como guardando las proporciones, señores ciudadanos, como ¿qué hacen las cadenas de almacenes? ¿Qué hacen las cadenas de almacenes? Las cadenas de almacenes lo que hacen es
mercadear productos. Generalmente no son productoras, ellas mercadean productos. Entonces una empresa que produce lleva su producto a estas cadenas de almacenes para que allí se mercadee su producto y su producto salga. Eso mismo hacen los candidatos. ¿Qué es lo que va a hacer un partido político? Va a mercadear el candidato ¿qué? El candidato ¿qué? Les asegura a ellos como partido la supervivencia, la ganancia. Entonces van a apoyar el candidato que logra ser más carismático, por decirlo así, que logra mejor reunir, hacer asociaciones o unirse con líderes de las juntas de acciones comunales o más bien con las líderes de las juntas administrativas locales para que ellos lo apoyen a cambio de favores, Algunas veces, en ese afán político por llegar, por ganar el cargo público, pueden hacerse promesas que son imposibles de cumplir. O pueden hacerse promesas que en vez de aumentar la moralidad ciudadana, la desmoraliza, la puede, digámoslo así, perjudicar. Entonces, ante esos eventos es que la sociedad puede pronunciarse, porque ve que ese candidato no está reuniendo realmente las expectativas que necesita el municipio para su crecimiento. Ahí está, digámoslo así, la clave. De acuerdo a lo que se lee en los artículos constitucionales, entonces lo único que realmente es cierto en la práctica electoral es que el voto blanco no es lo mismo que el voto nulo. El voto en blanco, digámoslo, suma. El voto en blanco es una muestra de responsabilidad ciudadana donde los ciudadanos dicen realmente nuestra comunidad, nuestra región, nuestra localidad no se va a ver beneficiada con estos candidatos. Por lo tanto, pedimos que se presenten nuevos candidatos, que estos otros salgan de la contienda electoral definitivamente y que se vuelvan a repetir elecciones. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Si en las elecciones de la alcaldía de Sabaneta solo el 3% decide votar, el candidato beneficiado gana con el 3% o menos. Así sea el candidato que la mayoría de ciudadanos no quiere. Caso contrario ocurriría si, por ejemplo, en el municipio de Bello, del 100% de los votos válidos, el 33% eligió, por ejemplo, el candidato del Partido Liberal, el 32% eligió al candidato del Partido Conservador, el 20% fue en votos nulos, en votos nulos, y un 15% fue en votos en blanco. ¿Quién ganó las elecciones? El candidato del Partido Liberal, que sacó el 33%, como aparece en la diapositiva. Y fue una contienda muy reñida, porque mire que del Partido Conservador el candidato sacó el 32% de los votos, y este ganó con el 33%, es decir, ganó por ese punto, pero ganó. El voto en blanco, señores, fue significativo. El 15% de los votantes estaban insatisfechos, pero perdió. Y miren que da tanta insatisfacción, puede uno pensar, porque el 20% de los votos nulos, porque el total de la votación, el 20% fueron votos nulos. ¿Se imagina, señores? Si esos votos nulos fueron suponiendo que esos votos nulos se hayan dado dentro de la contienda electoral por insatisfacción, si las personas que anularon el tarjetón hubiesen marcado la casilla voto blanco,
Sumaríamos entonces 15% de votos en blanco, más 20% de votos nulos, da el 35%. Con el 35% el voto en blanco había ganado. Y si el 25% del voto gana, se tiene que repetir las elecciones. Esa es la condición básica. Por lo tanto, afirmo que el dilema democrático dentro de un Estado social de derecho se presenta cuando el voto en blanco deja de ser insignificante y pasa a ser representativo, es decir, a mostrar un alto porcentaje de desencanto social. Pero se pregunta el escritor portugués José Saramago si el voto blanco, a pesar de ser significativo, pierde en comicios electorales. ¿Cómo se afectaría la repartición de curules entre los partidos políticos ganadores? ¿Quién ocupa las curules que no puede ocupar el voto en blanco? ¿Cómo capitalizar el descontento social sin atentar contra la democracia? En uno de mis artículos que publiqué sobre el voto, sobre el mecanismo del voto, descubrí, después de mover un modelo, de que sí se puede, los candidatos sí capitalizan el voto en blanco. Miremos cómo. Vamos a suponer que el Consejo Nacional Electoral no le da importancia al voto en blanco si pierde elecciones, como efectivamente ocurre, por lo que su ganancia porcentual se redistribuye consciente o inconscientemente entre la lista de los partidos que más votos tuvieron en comicios. Observemos por qué. Vamos a partir de un caso electoral en el cual se van a distribuir las curules políticas. Primero, entre los candidatos que se van a lanzar, esos candidatos deben de tener unas firmas mínimas que los avalen, que los apoyen. Si por ejemplo se presentan 20 candidatos para la alcaldía de Bello y de esos 20, 5 son los que tienen o cumplen con el umbral de votos que se demanda, con la cantidad de firmas que se demandan, entonces esos candidatos esos 5 candidatos son los que van a recibir el apoyo económico por parte del gobierno nacional. La Comisión Nacional Electoral les va a decir: ustedes son los 5 candidatos que van a contar con presupuesto público para financiar su campaña política. De esa manera se evitamos que entren en las campañas dineros privados, porque cuando en una campaña ingresa dinero privado, se presenta el siguiente fenómeno. Si el candidato gana y fue financiado por un empresario, supongamos, ese empresario sabe que el otro llegó fue gracias a que él colaboró en la campaña, y a su vez ese candidato ganador sabe que le adeuda un gran beneficio a la empresa que lo apoyó o al empresario que lo apoyó. Por eso nosotros decimos de que no debe haber. Es más, eso es un fenómeno de las burocracias. Eso es un fenómeno que se presenta dentro de las campañas políticas que aprovechan un papel del gobierno como papel regulador. Entonces, dentro de las economías reguladas o dentro de las regulaciones económicas que hace el gobierno, mucha gente se aprovecha de esas regulaciones que se hacen. A ver, yo quiero darme a entender porque de pronto estoy hablando en un lenguaje muy técnico, y yo necesito que usted, señor ciudadano, logre responsabilidad política.
en las elecciones. Le voy a colocar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer de que hay personas, o hay un buen número de personas que se benefician con el programa de ayudas Familias en Acción. Y el candidato anterior fue el gestor de Familias en Acción, del programa de ayudas Familias en Acción. Ese programa de ayudas de Familias en Acción inicialmente se hizo por un año, y ya van 4 años y se siguen dando. Ahí hay un uso ineficiente de los recursos. Pero la gente que está disfrutando de los beneficios de Familias en Acción, pues están felices, están recibiendo ayuda mensual de 80.000 pesos por cada hijo, y para ellos eso es excelente, es una buena ayuda. Nadie discute, pero recuerden que en economía, en los gastos públicos son limitados y existen otras necesidades. Entonces, en la contienda electoral, uno de los candidatos cuestiona el por qué un programa que fue hecho para un año lleva 4 años. El otro candidato aprovecha que el otro está poniendo en duda el programa de Familias en Acción. Entonces, ¿qué dice el candidato que quiere ganar? Dentro de mi programa de gobierno, cuando yo sea el alcalde de Bello, seguiremos con las ayudas de Familias en Acción que emprendió nuestro anterior alcalde. Por lo tanto, si usted vota por mi competencia, ese va a acabar con el programa de Familia en Acción. ¿Quiere usted dejar acabar ese programa? Entonces, ¿qué hace la gente que está beneficiándose del programa de Familia en Acción? Va a votar por el candidato que maneja la continuidad, y de esa manera gana el partido político. ¿Qué se hizo allí? Dentro del programa de regulación, para corregir un desequilibrio económico, finalmente las gentes usan ese programa de regulación, ese programa de beneficio, para volverse nuevamente en campaña política. De otra manera, ¿cuántas veces cuando se van a hacer elecciones y hay posibilidades de que gane el otro partido, supongamos que en el municipio de Bello en este momento gobierna Cambio Radical, por decir algo, gobierna el partido Cambio Radical, porque el anterior, o el alcalde saliente, era de Cambio Radical? Entonces, en la contienda electoral hay posibilidades que Cambio Radical pierda las elecciones, y que gane el partido conservador, el candidato del partido conservador. Entonces, ¿qué dice el alcalde saliente? Tratando de que continúe el partido Cambio Radical gobernando en Bello, que llegue y le dice a todos los funcionarios que trabajan dentro de esa palacio municipal, o dentro de la Alpujarra, o en fin, hay que votar por el candidato que viene de Cambio Radical si quieren conservar su puesto, porque el otro, como es del partido conservador, entonces van a cambiar toda la nómina. Mire, algo de regulación, que era generar empleo, se convierte en estrategia para definir finalmente un voto. Eso no es bueno. Vamos a suponer, señor ciudadano, que usted todavía no me entiende. ¿Recuerdan las elecciones presidenciales anteriores? El caballito de batalla de las elecciones anteriores fue lo de la paz. Con el candidato, con la continuidad del presidente, podríamos alcanzar la paz. Y se le preguntaba a los ciudadanos, ¿usted qué quiere? ¿La paz o la guerra? Es decir, este candidato se mostraba como la mejor alternativa para la paz.
y la gente lo apoyó. Mas sin embargo, hoy, justamente hoy, ante el nuevo ataque de las fuerzas insurgentes y la muerte de soldados, nos preguntamos si estamos haciendo bien realmente el proceso de paz. Pero hasta ahí dejémoslo porque no nos podemos meter. Pero un proceso de regulación puede ser usado como mecanismo para garantizar el poder. Eso genera desequilibrios, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de ello, se habla de la necesidad de que no intervenga el sector privado a la hora de definir campañas electorales, que sea el candidato solo financie su campaña con el dinero que le aporta el gobierno para que lleve a cabo su campaña. Esa sería. Entonces, recordemos que en el mercado imperfecto del voto, el partido político, el partido puede convertirse en un factor de desequilibrio, y aquellos que se ven beneficiados por algún programa producto de la regulación económica, es decir, de la necesidad de que el Estado corrija desequilibrios, también esos beneficiados pueden convertirse en un mecanismo de decisión de voto electoral. Entonces no es solamente el programa de gobierno, no es solamente un programa de gobierno, mas sin embargo sigamos trabajando con la fe, con el principio de que la gente está eligiendo para su comunidad aquel programa de gobierno que más le puede favorecer. Vamos entonces a trabajar un ejemplo, pero yo propongo amigos, que si usted tiene alguna duda a raíz de lo que hemos comentado, si tiene alguna pregunta sobre el voto en blanco y la importancia del voto en blanco, o si esta intervención de educación para la democracia le ha generado alguna inquietud, alguna insatisfacción, usted nos puede escribir en nuestro correo que aparece en pantalla. Comuníquese con nosotros, háganos su pregunta y con gusto le responderemos. Con gusto trataremos de darle solución a sus inquietudes, o por el contrario, si tenemos que aprender de usted, pues aprendemos de usted. Entonces, más bien, volvamos para otra entrega sobre el voto en blanco, y dejemos aquí para que usted pueda comunicarnos, darnos sus inquietudes. Gracias, señores ciudadanos del área metropolitana. Hasta pronto.